Mi novia dijo, mi exnovio y yo saldremos cada fin de semana porque somos amigos, si tú eres inseguro, no es mi problema. Así que yo acepté mi traslado de trabajo a otro país y la dejé sola. Mi nombre es Enrique y tengo 28 años. Hace poco más de un mes terminé una relación que había durado aproximadamente un año con mi ahora exnovia, Lucrecia, que también tiene 28. Durante la mayor parte de nuestra relación las cosas fueron tranquilas. Conocí a Lucrecia a través de unos amigos en común. Coincidimos en una pequeña reunión que organizó uno de ellos para celebrar su cumpleaños. Recuerdo que aquella noche hablamos bastante. Ella me pareció una persona tranquila, con buen sentido del humor y con una forma de conversar bastante directa. Intercambiamos números y empezamos a hablar con frecuencia. Durante los primeros meses todo fue bastante normal. Salíamos a cenar, íbamos al cine o simplemente caminábamos por la ciudad. Ella trabajaba en ese momento en una empresa pequeña, pero después de unos meses decidió dejar su empleo porque quería emprender un negocio propio. Su idea era vender tazas y otros artículos personalizados, libretas, llaveros, cosas así. Decía que siempre había querido tener algo propio y que no quería pasar su vida trabajando para alguien más. Yo no me opuse. En ese momento pensé que era positivo que alguien quisiera intentar construir algo propio. Además, mi trabajo me permitía tener cierta estabilidad económica. Soy gerente de sucursal de una empresa bastante conocida, pero prefiero no mencionar el nombre para evitar cualquier tipo de problema o malentendido. No es que esté haciendo algo indebido, simplemente prefiero mantener cierta distancia entre mi vida personal y mi trabajo. Cuando Lucrecia decidió dejar su empleo hablamos del tema con calma. Ella dijo que al principio su negocio probablemente no generaría ingresos estables y que necesitaría tiempo para despegar. Yo le dije que no había problema, que podíamos organizarnos. En la práctica, eso significó que durante la mayor parte del tiempo yo cubría prácticamente todos los gastos. Pagaba la renta del departamento donde vivíamos, la comida, los servicios, internet, gasolina cuando salíamos, prácticamente todo. No lo digo para quejarme, al menos al principio no lo veía como algo negativo. Pensaba que era una etapa temporal mientras su proyecto empezaba a funcionar. Durante los primeros meses realmente no hubo mayores problemas. Ella se dedicaba bastante a su negocio. Pasaba tiempo diseñando, buscando proveedores, viendo tutoriales en internet sobre impresión y personalización de productos. Yo trabajaba la mayor parte del día y al llegar a casa cenábamos juntos y hablábamos de cómo había ido el día. Respecto a su pasado, sabía que había tenido una relación larga antes de conocerme. Creo que habían estado juntos varios años. Sin embargo, ella siempre me dijo que habían terminado en buenos términos y que ya no tenían contacto. Nunca me dio motivos para dudar de eso. De hecho, durante casi todo el tiempo que llevábamos juntos, el tema de su exnovio ni siquiera apareció en conversaciones importantes. Por eso mismo, cuando todo comenzó a cambiar, fue algo que me tomó bastante por sorpresa. Todo empezó hace unos meses, cuando Lucrecia me comentó que algunos de sus antiguos compañeros de trabajo estaban organizando una reunión. Al parecer querían juntarse después de bastante tiempo sin verse. Según ella, muchos habían cambiado de empleo o se habían mudado, así que querían aprovechar para ponerse al día. Me preguntó si me molestaría que fuera. Le dije que no tenía problema. Nunca he sido una persona que quiera controlar con quién sale su pareja o a dónde va. Si alguien necesita pedir permiso para cada cosa que hace, la relación probablemente ya tiene un problema de base. Esa noche ella fue a la reunión y yo me quedé en casa. Recuerdo que incluso le dije que disfrutara la noche y que me avisara cuando regresara para saber que había llegado bien. Todo parecía completamente normal. Volvió algo tarde, pero tampoco me pareció extraño. Era una reunión social después de todo. Cuando llegó parecía animada, como cuando alguien se reencuentra con personas que no ha visto en mucho tiempo. Estuvimos hablando un rato y me contó quiénes habían ido. En medio de la conversación mencionó algo que en ese momento no le di demasiada importancia. Me dijo que también había estado ahí su exnovio. Recuerdo que le pregunté con naturalidad si habían hablado y ella me dijo que sí, que habían conversado un rato. Según ella,
Todo fue muy normal, como dos personas que se saludan después de mucho tiempo. También me explicó que su relación había terminado de manera tranquila y que no había resentimientos entre ellos. Me dijo algo como, terminamos hace años, pero nunca tuvimos problemas. Simplemente ya no funcionó. No vi nada extraño en eso. Muchas personas mantienen una relación cordial con sus exparejas y no necesariamente significa que haya algo más. Sin embargo, después de esa reunión empezaron a ocurrir pequeños cambios. Al principio eran cosas muy sutiles. Por ejemplo, comenzó a mencionar a su exnovio en algunas conversaciones. Comentarios como que él ahora trabajaba en otro lugar o que estaba pensando en mudarse. Nada particularmente importante, pero empezó a aparecer con cierta frecuencia en lo que ella contaba. Un día me dijo que habían intercambiado números en la reunión para mantenerse en contacto con algunos de sus antiguos compañeros. Entre ellos estaba él. No me gustó mucho la idea, pero tampoco dije nada en ese momento. Pensé que probablemente sería algo ocasional, algún mensaje de vez en cuando, nada más. Pero con el tiempo empecé a notar que hablaban con bastante frecuencia. No es que yo revisara su teléfono ni nada parecido. Simplemente era evidente. A veces estábamos viendo una película y llegaba un mensaje. Ella respondía. Luego otro. Y otro más. Cuando le pregunté con quién hablaba, me dijo con total naturalidad que era su ex. Le pregunté por qué hablaban tanto y su respuesta fue bastante simple. Dijo que ahora eran amigos. Ahí fue cuando empezaron las primeras discusiones. No fueron peleas grandes al inicio. Más bien conversaciones incómodas. Yo le dije que me parecía extraño que de repente empezaran a hablar tan seguido después de años sin contacto. Ella respondía que no había nada raro, que simplemente se habían reencontrado en esa reunión y que habían recordado viejos tiempos como compañeros de trabajo. Con el paso de las semanas la situación empezó a volverse más incómoda para mí. Uno de los momentos que más recuerdo ocurrió un sábado por la mañana. Lucrecia y yo estábamos haciendo las compras del mes en el supermercado. Era algo que solíamos hacer juntos, llenar el carrito, discutir qué cosas hacían falta en la casa, ese tipo de rutina normal. Mientras estábamos revisando algunos productos en uno de los pasillos, de repente escuché que alguien la llamaba por su nombre. Cuando volteé, vi que era su exnovio. Antes de que yo pudiera reaccionar, Lucrecia dejó el carrito y caminó rápidamente hacia él con una expresión que, siendo honesto, me sorprendió bastante. Parecía extremadamente emocionada de verlo. Lo saludó con un abrazo largo y comenzaron a hablar como si fueran dos personas que no se hubieran visto en años, aunque según ella habían estado hablando por mensajes constantemente. Yo me quedé de pie junto al carrito durante unos segundos sin saber muy bien qué hacer. Finalmente ella me llamó para presentarnos. Dijo algo como, Enrique, él es Daniel. Nos dimos la mano y tuvimos una conversación breve, bastante superficial. Comentarios sobre el clima, el trabajo, cosas así. Después de unos minutos él dijo que tenía que seguir con sus compras y se fue. Cuando regresamos al carrito le pregunté por qué se había puesto tan efusiva al verlo. Su respuesta fue que era normal reaccionar así cuando te encuentras con alguien que conociste durante tantos años. Yo le dije que me había parecido un poco excesivo, pero ella no estuvo de acuerdo. Esa conversación terminó convirtiéndose en una discusión pequeña, la primera de varias. Con el paso del tiempo empezaron a surgir más situaciones que me hacían sentir incómodo. Nada era extremadamente escandaloso por sí mismo, pero el conjunto de todo empezaba a generar una sensación extraña. Mientras tanto, la situación económica en casa también empezaba a generar cierta presión. El negocio de Lucrecia no estaba funcionando como ella esperaba. Había semanas en las que vendía algunas cosas, pero en general los ingresos eran muy bajos o inexistentes. Eso significaba que yo seguía cubriendo todos los gastos. Nunca se lo reproché directamente, pero era evidente que la responsabilidad financiera recaía completamente sobre mí. Entre el trabajo, las responsabilidades del departamento y las discusiones cada vez más frecuentes sobre su amistad con su exnovio, empecé a sentir que la relación estaba cambiando. Una noche decidí hablar del tema de forma directa.
Le dije que me incomodaba la frecuencia con la que hablaba con Daniel y algunas de las situaciones que estaban ocurriendo. Su respuesta fue muy clara. Me dijo que él era solo un amigo. Que habían terminado hace años. Y que si yo tenía un problema con eso, entonces era un problema mío. Las conversaciones entre ellos continuaban con frecuencia. A veces ella estaba sonriendo mientras escribía en su teléfono. Cuando yo preguntaba algo, respondía con naturalidad que estaba hablando con Daniel. Lo decía como si fuera lo más normal del mundo. Intenté convencerme de que quizá estaba exagerando. Después de todo, ella repetía constantemente que no había nada entre ellos. Pero la sensación de incomodidad no desaparecía. El momento que realmente marcó un punto de quiebre ocurrió un viernes por la noche. Ese día yo había llegado del trabajo algo más tarde de lo habitual. Había sido una semana pesada en la sucursal y lo único que quería era cenar algo tranquilo y descansar. Cuando entré al departamento noté que Lucrecia estaba arreglándose. Tenía ropa diferente a la que normalmente usaba cuando se quedaba en casa. También estaba preparando una pequeña mochila. Al principio pensé que tal vez iba a salir con alguna amiga. No me parecía extraño. Lo que me llamó la atención fue que no me hubiera comentado nada antes. Mientras dejaba mis cosas le pregunté con tranquilidad. ¿Vas a salir? Ella respondió sin detenerse demasiado en la conversación. Sí. Me acerqué a la cocina y serví un vaso de agua mientras volvía a preguntarle. ¿Con quién vas? Fue entonces cuando dijo algo que me dejó completamente desconcertado. Con total naturalidad respondió. Me quedaré el fin de semana con mi ex y otros amigos. Recuerdo que me quedé en silencio unos segundos, esperando que quizá aclarara algo más, como si hubiera omitido algún detalle importante. Pero ella siguió hablando con normalidad, como si estuviera explicando algo completamente razonable. Daniel compró una cabaña fuera de la ciudad, continuó. Así que probablemente hagamos reuniones ahí cada fin de semana. En ese momento realmente no supe qué decir. Me sorprendió la forma tan directa con la que lo mencionó, como si fuera un plan cotidiano. Después de unos segundos finalmente respondí. Eso no puede ser en serio. Ella me miró con una expresión que mezclaba sorpresa y algo de impaciencia. ¿Por qué no? Respiré profundo antes de responder. Porque estás diciendo que vas a pasar todo el fin de semana en una cabaña con tu exnovio. Ella frunció ligeramente el ceño. No solo estará él, dijo. También irán otros amigos. Mi respuesta fue inmediata. Eso no cambia mucho las cosas. Ahí fue cuando su actitud cambió un poco. Cerró la mochila que estaba preparando y se apoyó contra la mesa. Ya empezamos otra vez, dijo con un tono de cansancio. Te dije muchas veces que él y yo solo somos amigos. Sentí que la conversación estaba entrando en el mismo patrón de siempre, pero esta vez la situación era distinta. Esto no es lo mismo que hablar por mensajes, le respondí. Estás diciendo que vas a pasar el fin de semana entero en una cabaña con él. Ella cruzó los brazos. Si tú eres inseguro, ese es tu problema. Esa frase me molestó bastante. No es cuestión de inseguridad, dije. Es cuestión de límites. Ella soltó una pequeña risa que sonó más a burla que a humor. ¿Límites? ¿Ahora también vas a decidir con quién puedo pasar mi tiempo? No estoy diciendo eso, respondí. Estoy diciendo que es extraño. Su expresión cambió a una mezcla de irritación y desafío. ¿Acaso no confías en mí? Esa pregunta me tomó un segundo para responderla. La confianza no significa ignorar situaciones incómodas. Ella negó con la cabeza. Estás exagerando. Intenté explicarle lo que estaba pensando. Estarás prácticamente durmiendo con él a unos metros de distancia. Ella respondió de inmediato. Eres un exagerado. Luego agregó algo que supuestamente debía tranquilizarme. Te dije que irán varios amigos más. La miré fijamente antes de responder. ¿Y eso debería tranquilizarme? Su paciencia claramente estaba llegando al límite. Eres un inseguro de primera, dijo con molestia. Yo intenté mantener la calma,
pero era evidente que la conversación estaba escalando. No se trata de inseguridad, repetí. Se trata de respeto dentro de una relación. Ella suspiró con frustración. Lo nuestro entre Daniel y yo ya pasó hace años. Luego dijo algo que sinceramente no esperaba escuchar. Ya no hay morbo entre nosotros. Me quedé en silencio. Pero ella continuó hablando, como si estuviera explicando una lógica que yo debería entender. Ya nos conocemos todo, dijo. Sentí una sensación extraña al escuchar esa frase, pero lo que vino después fue aún más sorprendente. Él ya me vio desnuda muchísimas veces, continuó. Muchas más que tú. Durante un segundo pensé que había escuchado mal. Pero no terminó ahí. Y yo también lo vi desnudo muchas veces, agregó. Ese deseo ya se fue. En ese momento realmente no supe cómo reaccionar. No esperaba ese tipo de comentario en medio de una discusión. No solo por el contenido, sino por la forma tan despreocupada con la que lo dijo. Era como si estuviera usando esa información como argumento para demostrar que no había nada entre ellos. Pero el efecto fue exactamente el contrario. Sentí una mezcla de incredulidad y molestia. ¿De verdad acabas de decir eso como si fuera algo que debería tranquilizarme? Pregunté. Ella levantó los hombros. Es la realidad. Yo seguía tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Eso no hace que la situación sea mejor. Ella tomó su mochila de la mesa. No voy a seguir discutiendo esto. Caminó hacia la puerta mientras yo seguía de pie en la sala. Antes de salir se detuvo un segundo. Se giró hacia mí y dijo una última cosa. Tómate este fin de semana para reflexionar sobre tu inseguridad y tu masculinidad frágil. Después abrió la puerta y salió del departamento. El sonido de la puerta cerrándose fue lo último que escuché. Durante varios minutos me quedé completamente quieto en la sala. No estaba gritando, no estaba golpeando cosas, no estaba haciendo nada dramático. Simplemente estaba tratando de procesar lo que acababa de pasar. La discusión había sido más intensa que las anteriores, pero lo que realmente me dejó pensando fue la forma en que ella había tratado toda la situación. No parecía considerar que hubiera algo inapropiado en pasar fines de semana en una cabaña con su exnovio. Tampoco parecía entender por qué eso podía generar incomodidad en una relación. Y las cosas que dijo durante la discusión no ayudaron precisamente a tranquilizarme. Esa noche me senté en el sofá y traté de pensar con calma. No quería reaccionar impulsivamente. Pero también sabía que algo en la relación había cambiado de forma bastante clara. Mientras estaba sentado ahí, una idea empezó a formarse en mi cabeza. Una idea que llevaba tiempo rondando en segundo plano, pero que hasta ese momento no había considerado seriamente. Sin embargo, después de lo que acababa de pasar, empezó a aparecer una posibilidad bastante real. Esa noche, después de que Lucrecia se fue del departamento, me quedé en la sala durante un buen rato. No encendí la televisión ni hice nada en particular. Simplemente me quedé pensando. No le escribí. Tampoco la llamé. Sabía que cualquier conversación en ese momento solo iba a convertirse en otra discusión. Así que decidí no hacer nada. Preparé algo sencillo de cenar, revisé un par de correos del trabajo y finalmente me fui a dormir. Sorprendentemente dormí bastante bien. No sé si fue cansancio acumulado o simplemente el hecho de que ya no tenía energía para seguir pensando en el tema, pero me quedé dormido con relativa facilidad. A la mañana siguiente me levanté temprano como cualquier otro día. Era sábado y normalmente habría sido un día más tranquilo, pero tenía algunas cosas pendientes del trabajo que quería adelantar desde casa. Mientras desayunaba vi que tenía un mensaje de Lucrecia. Era bastante largo. Lo abrí y comencé a leer. El mensaje decía: Aquí estoy en la cabaña, amor. Nos peleamos muy feo antes de que me fuera y créeme que me duele mucho que nos hayamos despedido así. Seguí leyendo. Quiero que sepas que yo te amo y adoro todo lo que haces por mí. Sé que esto es difícil de aceptar, pero créeme que yo solo vengo aquí por mis amigos. Continué bajando por el mensaje. No haré nada malo. Yo soy diferente.
No soy como las demás chicas. La siguiente parte me llamó la atención. No soy como esas chicas infieles. Yo soy única entre todas ellas. Yo soy fiel a ti, a tu amor. Seguí leyendo. Esto es una prueba para nuestro amor y debemos superarla. Tenemos que salir adelante juntos. Luego venía otra frase. Créeme que dentro de un mes las salidas como esta se te harán costumbre y nos estaremos riendo de nuestras inseguridades en el futuro. El mensaje terminaba con una frase bastante simple. Te amo. Cuando terminé de leerlo, me quedé mirando la pantalla unos segundos. No respondí. Guardé el teléfono y continué con mi día. Unas horas más tarde tuve que ir a la sucursal para revisar algunos documentos. Mientras estaba en la oficina recordé algo que llevaba semanas rondando en mi cabeza. Meses atrás, mi jefe me había hecho una propuesta. La empresa estaba abriendo una fábrica en colaboración con un socio en China. Era un proyecto importante porque buscaban expandir operaciones y necesitaban a alguien con experiencia para ayudar a organizar el inicio de todo. Por esa razón habían estado evaluando a algunos gerentes con trayectoria dentro de la empresa. Yo era uno de ellos. No solo por los años que llevaba trabajando ahí, sino porque en mi currículum aparecía algo que no era muy común dentro de la empresa, hablaba varios idiomas. Además del español, hablaba inglés, francés y chino. El chino lo había aprendido años atrás por interés personal. Nunca imaginé que realmente lo usaría de manera profesional, pero aparentemente ese detalle llamó bastante la atención cuando empezaron a buscar candidatos para el traslado. Mi jefe me había llamado a su oficina algunas semanas antes para hablar del tema. La propuesta era sencilla en términos generales, trasladarme temporalmente a China para ayudar a organizar el funcionamiento inicial de la nueva fábrica. El contrato inicial sería de 6 meses. Después de ese tiempo, la empresa evaluaría si yo quería regresar o si prefería quedarme de forma permanente. El paquete económico era bastante bueno. Incluía hospedaje pagado por la empresa, un aumento considerable de salario y otros beneficios adicionales. Cuando me lo propusieron, la verdad es que me interesó. Era una oportunidad importante a nivel profesional. Pero en ese momento dudé. La razón principal era Lucrecia. No quería irme a otro país durante meses y dejarla sola. Pensaba que eso podría afectar la relación. Así que le dije a mi jefe que necesitaba tiempo para pensarlo. Él me respondió que lo entendía y que podía tomarme algunas semanas para decidir. Mientras estaba en mi oficina aquel sábado, recordé esa conversación. Recordé también que mi jefe me había pedido que le diera una respuesta definitiva pronto, porque si yo rechazaba la oferta necesitaban buscar a otro gerente que pudiera asumir el puesto. Me quedé sentado frente al escritorio pensando en todo lo que había pasado las últimas semanas. Las discusiones. Las conversaciones incómodas. El plan de pasar fines de semana en una cabaña con su exnovio. El mensaje que acababa de leer esa mañana. Y por primera vez en mucho tiempo sentí algo bastante claro. No estaba dispuesto a seguir viviendo ese tipo de situaciones. No era la vida que quería tener. No quería pasar meses discutiendo por cosas que para mí eran límites básicos dentro de una relación. En ese momento tomé una decisión. Me levanté de la silla, caminé por el pasillo y fui directamente a la oficina de mi jefe. Toqué la puerta. Adelante, escuché desde dentro. Abrí la puerta y entré. Buenos días, señor, dije. Él levantó la vista de unos documentos que estaba revisando. Buenos días, Enrique. Tomé asiento frente a su escritorio. Quería darle mi respuesta sobre la oferta del traslado a China. Mi jefe dejó los papeles a un lado y me miró con atención. Bien, dijo. ¿Qué has decidido? Luego agregó. Recuerda que te daremos hospedaje. El contrato inicial será de 6 meses. Si al final decides volver, buscaremos otro gerente que pueda irse después. Pero si decides quedarte, el hospedaje lo tendrás por tiempo indefinido, además del aumento salarial. Asentí. Acepto irme, señor. Mi jefe sonrió inmediatamente. Enhorabuena, Enrique. Siempre supe que no me decepcionarías.
Luego revisó algo en su computadora y añadió: el vuelo sale mañana a las 5 de la mañana. Eso me tomó un poco por sorpresa. ¿Mañana? Sí, respondió. El proyecto ya está en marcha y necesitan que alguien esté allá cuanto antes. Luego continuó: te daremos 3 días para que te adaptes al lugar. Después empezarás a trabajar formalmente. Asentí. Salí de su oficina con una mezcla extraña de emociones. Por un lado, sabía que acababa de tomar una decisión importante para mi carrera. Por otro lado, también sabía que esa decisión iba a cambiar muchas cosas en mi vida personal. Ese mismo día empecé a organizar lo básico. Preparé una maleta con lo necesario. No tenía mucho tiempo para planear demasiado. Lucrecia no volvió al departamento ese sábado. Tampoco hablamos. El domingo por la mañana, muy temprano, salí rumbo al aeropuerto. El vuelo fue largo. Durante gran parte del trayecto estuve pensando en todo lo que estaba pasando. No solo en el trabajo, sino en la relación que probablemente estaba llegando a su fin. Cuando finalmente llegué a China, todo me pareció bastante sorprendente. Era un lugar completamente diferente a lo que estaba acostumbrado. El aeropuerto era enorme, la ciudad estaba llena de edificios modernos y la cantidad de gente era impresionante. Mientras esperaba el transporte que la empresa había enviado por mí, sentí que mi teléfono vibraba. Miré la pantalla. Era un mensaje. El nombre que aparecía en la notificación era el de Lucrecia. Decía: amor, ¿dónde estás? Se supone que los domingos descansas. Te traje algo de comida de la reunión. ¿Saliste a algún lado? Leí el mensaje un par de veces. Durante unos segundos pensé si debía responder o simplemente ignorarlo. Pero finalmente decidí contestar. Escribí algo simple. Estoy algo lejos. La respuesta llegó casi de inmediato. ¿A qué horas regresas? Miré el mensaje y por primera vez desde que todo había empezado sentí una especie de calma extraña. Sabía exactamente lo que iba a decir. Le respondí: tal vez me tarde un poco. Creo que más o menos unos 6 meses. Tal vez más. Pasaron apenas unos segundos antes de que mi teléfono empezara a sonar. Era ella. Contesté. ¿De qué hablas? Fue lo primero que dijo. Su tono de voz estaba lleno de confusión. Respiré tranquilo antes de responder. Estoy en China. Hubo un silencio del otro lado de la llamada. ¿Qué? Acepté el traslado del trabajo, expliqué. El que te mencioné hace tiempo. Pude escuchar cómo su respiración cambiaba. No, no puede ser, dijo. Tú prometiste que no aceptarías eso por la relación. Me quedé unos segundos en silencio antes de responder. Cambié de opinión. Eso fue suficiente para que empezara a llorar. ¿Cómo pudiste hacer eso? Dijo entre lágrimas. Dijiste que no querías dejarme sola. Respondí con calma. También dije que no me sentía cómodo con tu amistad con tu ex. Ella no respondió de inmediato. Continué hablando. Si tú no podías aceptar algo tan simple como poner límites con tu exnovio para cuidar la relación, no veo por qué yo tendría que rechazar una oportunidad importante en mi trabajo. Del otro lado solo se escuchaba su respiración agitada. Esto no es lo mismo, dijo finalmente. Para mí sí lo es. Hubo un momento de silencio. Después dijo algo que sinceramente no esperaba que fuera su primera preocupación. ¿Y qué va a pasar con el departamento? No respondí de inmediato. Ella continuó. La renta, los servicios, todo eso lo pagabas tú. Su voz ya no sonaba tanto triste como preocupada. Supongo que ahora tendrás que encargarte tú, respondí. ¿Cómo que yo? Dijo con evidente nerviosismo. Tú sabes que mi negocio todavía no está generando suficiente dinero. No dije nada. Ella siguió hablando. Entonces, ¿me mandarás dinero? Por un momento pensé que estaba bromeando. Pero su tono era completamente serio. No pude evitarlo. Empecé a reír.
No fue una risa pequeña ni nerviosa. Fue una carcajada bastante fuerte. Ella se quedó en silencio. ¿Te parece gracioso?, preguntó con molestia. Seguí riendo unos segundos más antes de responder. Sí. Hubo otro silencio incómodo. No añadí nada más. Simplemente colgué la llamada. Después abrí el chat y escribí un último mensaje. Terminamos. Lo envié. Y después la bloqueé. También bloqueé su número para llamadas. No hubo más conversación. La verdad es que no tuve que preocuparme demasiado por el departamento. Cuando Lucrecia y yo nos mudamos ahí, la mayoría de los muebles ya venían incluidos con la renta. El sofá, la cama, la mesa, prácticamente todo. No había muchas cosas que fueran realmente mías. Solo mi ropa, algunos objetos personales y un par de cosas pequeñas de la cocina. Incluso recuerdo que dejé algunos vasos en la alacena porque sinceramente no tenía sentido llevármelos. No sentí que estuviera perdiendo nada importante. Cuando llegué al apartamento que la empresa me asignó en China, todo era completamente diferente a mi vida anterior. Era un lugar moderno, cerca de la fábrica donde empezaría a trabajar. Los primeros días fueron bastante intensos. Tenía que adaptarme a un entorno nuevo, conocer al equipo local y empezar a organizar muchas cosas del proyecto. Pero a pesar del cansancio, me sentía bien. Mucho más tranquilo de lo que me había sentido durante los últimos meses. No había discusiones. No había tensión constante. Solo trabajo y una rutina clara. Pasaron algunas semanas. Un día recibí un mensaje de un número que no tenía guardado. Era una de las amigas de Lucrecia. Me escribió algo como: Hola, Enrique. No sé si debería escribirte, pero creo que deberías saber que Lucrecia no está bien. No respondí. El mensaje continuaba. Está muy deprimida desde que te fuiste. Además está teniendo problemas con el dinero. Leí el mensaje completo. Según ella, Lucrecia estaba pasando por un momento muy difícil. Su negocio no estaba funcionando. Y aparentemente estaba teniendo problemas para pagar el departamento y otros gastos. Después de terminar de leer el mensaje, tomé una decisión simple. Bloqueé ese número también. No sentí culpa al hacerlo. La relación había terminado. Yo había tomado mi decisión. Y ella había tomado las suyas mucho antes. Desde entonces me he concentrado completamente en mi trabajo. El proyecto de la fábrica está avanzando bien y mi jefe parece bastante satisfecho con los resultados hasta ahora. A veces pienso en cómo habrían sido las cosas si hubiera tomado otra decisión. Pero la verdad es que no me arrepiento. En algún momento entendí algo bastante simple. Una relación solo funciona cuando ambas personas están dispuestas a cuidar ciertos límites. Cuando una de las dos empieza a tratar esos límites como si fueran un problema de inseguridad, es probable que el final ya esté cerca. Y en mi caso, ese final llegó justo cuando decidí subir a un avión rumbo a otro continente.